Nos gozamos de ver a nuestro hermano Efraín presidiendo este culto, hermanos. ¿Cuántos le pueden dar gloria al Señor, hermanos? Dios es bueno, Dios es grande y maravilloso. Nos gozamos, nos llenamos de gozo ver al hermanos, presidiendo el culto. Yo no sé, para mí, yo creo que es primera vez viendo al hermano que preside un culto y me siento gozosa, hermanos, porque yo sé que el Señor hace cosas grandes en la vida de cada uno de nosotros, en aquel que está dispuesto para trabajar para la obra del Señor. Dios se glorifica, hermanos. ¿Cuántos lo creen de esa manera? Gloria sea el nombre de Jesús. Hermanos, le damos la bienvenida al amigo que estén en medio de nosotros en esta tarde. Que el Señor le bendiga, hermanos. Denle una ofrenda de palmas al Señor. Es un privilegio tenerle aquí en medio de nosotros. Sea bienvenido a la casa del Señor y esperamos que sea el Espíritu Santo tratando en el corazón de él. Y nos gozamos también, hermanos, de ver a nuestro hermano Daniel, que ya días no venía, ya días no lo veíamos, pero aquí está con nosotros en esta tarde. Que el Señor lo fortalezca, hermanos, para poder seguir adelante al hermano. Y también nos gozamos de ver a la familia de nuestro hermano Wilfredo. Hermanos, gloria a Dios, ayer nos gozamos con ellos y estamos felices que ya regresaron, hermanos. Nos hacían falta, pero la gloria sea para el Señor que regresaron con bien. Gloria sea el nombre de Jesús, hermanos, y así vamos a estar meditando en la palabra del Señor y nos vamos a ir al libro de Ruth. Gloria sea el nombre de Jesús. Al libro de Ruth, hermanos, vamos a estar leyendo en el capítulo 1, del versículo 1 hasta el 5. Gloria sea el nombre de Jesús. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Lo tiene listo, hermanos? Yo sé que cuesta encontrar este libro, hermanos, está después de Jueces. Ruth, hermanos, capítulo 1, del versículo 1 al 5. Cuando lo tenga listo, hermanos, digo un amén. Gloria sea el nombre del Señor. Ruth, capítulo 1, hermanos, del versículo 1 al 5, lo leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo del Señor. Y la palabra dice de esta manera. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelech y el de su mujer Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron ahí. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra era Ruth. Y habitaron ahí unos 10 años. Y muriendo también los 2 hijos, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Puede sentarse, hermanos, y vamos a meditar. Yo creo que ninguna de las mujeres que estamos en este lugar quisiéramos estar en la posición de Noemí, hermano. Que Noemí se le murió el esposo y se le murieron los 2 hijos que ella tenía. Que el Señor me ayude, hermanos, con esta garganta me siento un poco que no me da, gloria a Dios, pero vamos a predicar la palabra del Señor, hermanos. Gloria sea el nombre de Jesucristo. Si me pueden ayudar ahí un poco con el micrófono. Si le pueden subir un poquito, por favor. Gloria sea el nombre de Jesús de Nazaret, hermanos, gloria a Dios. Aleluya. Vemos, hermanos, que hemos leído esta poderosa palabra. Ahora escucho mejor, hermano. Gloria sea el nombre del Señor. Hemos leído esta poderosa palabra, mi querido hermano, gloria a Dios. Y el mensaje que yo quiero que usted se lleve en el corazón en esta tarde, mi querido hermano, gloria a Dios. Sabemos que muchas veces hemos predicado temas, hermanos, y a veces los mismos temas, pero ¿sabe por qué es? Porque a veces usted y yo somos oidores olvidadizos, gloria a Dios. El Señor nos predica una cosa, hermano, el Señor nos habla de una manera y después como que se nos olvida, hermano, gloria a Dios, y el Señor tiene que volvernos a repetir, a veces por medio de otro predicador o a veces por el mismo predicador trae el mismo mensaje, gloria sea el nombre del Señor. Pero el mensaje, hermanos, que vamos a estarnos llevando en esta tarde de lo importante que es siempre consultar a nuestro Dios para todo, hermano.
para todo lo que vamos a hacer, lo que vamos a emprender, hermano, gloria a Dios. Muchas veces nosotros tendemos, hermanos, que cuando estamos pasando momentos difíciles en nuestra vida o lo que está a nuestro alrededor, vemos que están pasando cosas malas, hermanos, nos asustamos, gloria a Dios, y a veces nosotros como seres humanos tendemos a tomar decisiones que no van conforme a la voluntad de Dios. ¿Y qué es lo que pasa, hermanos, cuando usted y yo tomamos decisiones que no van conforme a la voluntad de Dios? Fracasamos, hermanos, vemos que nos va mal, vemos, hermanos, gloria a Dios, que pasamos aflicción por no tomar en cuenta a Dios en todo lo que nosotros hacemos o vamos a emprender. Gloria sea el nombre del Señor. Dos puntos importantes que vamos a hablar acerca de eso, hermanos, y también acerca del hambre. Gloria sea el nombre de Jesús. Estos versículos que hemos leído, dice la palabra del Señor, hermanos, que vino una gran hambre sobre la tierra. Gloria sea el nombre del Señor. Cuando nosotros leemos la palabra del Señor, hermanos, nosotros encontramos en la Biblia muchas temporadas de hambre que hubieron. Usted puede leer y encuentra desde Génesis, hermanos, aún hasta en el Nuevo Testamento se habla, hermanos, de hambrunas que hubieron en aquel tiempo. La primera hambre que menciona la Biblia que hubo fue, hermanos, en el tiempo de Abraham. Vemos nosotros, hermanos, que después de que Jehová le hizo ese llamado poderoso a Abraham, donde le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela hacia donde yo te voy a dirigir, a la tierra que yo te voy a mostrar, hacia donde yo te voy a llevar. Inmediatamente después de eso nosotros leemos que dice la palabra del Señor que vino una gran hambre sobre la tierra, hermanos, que aquella hambre era tan grave, gloria sea el nombre de Jesús, que fue necesario que Abraham, hermano, gloria a Dios, se fuera, dice la palabra, para allá, para Egipto. Y yo meditaba en esta palabra, hermanos. Sabemos que cuando Jehová le habló a Abraham que saliera de su tierra y de su parentela, él no fue caminando, hermanos, a lo loco. Quien lo iba dirigiendo era Dios. Y él, hermano, gloria a Dios, levantaba campamento donde Jehová lo dirigía. Bendito sea el nombre del Señor. Después seguía caminando. Pero yo creo, hermanos, que cuando vino esta gran hambruna y él se fue a meter a Egipto, fue dirigido por el Señor. Él no se fue a meter allá a lo loco, hermano, a causa de esta hambre. Y sabe cómo yo compruebo, hermanos, que verdaderamente fue Dios el que lo llevó allá a Egipto, gloria a Dios, a causa de esta hambruna. Porque vemos, hermanos, que cuando este hombre llegó allá a Egipto, vemos un hombre que fue prosperado, un hombre donde dice la palabra del Señor que se hizo de muchas ovejas, de muchas vacas, de muchos asnos, de siervos, de criados, de asnas, de camellos. Y dice la palabra que era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Esto me da a entender que fue Dios el que estaba con este hombre, que fue Dios que lo estaba bendiciendo. Y algo poderoso que usted y yo podemos, hermanos, enfocarnos en esto que aconteció con este hombre, hermanos, que mientras había una gran hambre en la tierra, este hombre estaba siendo bendecido. Mientras había mucha gente que estaba sufriendo, hermanos, que no tenía que comer, que no tenía agua para beber, nosotros podemos ver que Abraham, hermanos, estaba haciendo de mucho ganado. Cuando a mucha gente a lo mejor el ganado se le estaba muriendo porque no tenía comida, porque no tenía hambre, no tenía comida y bebida, hermanos. Vemos que Abraham allá en Egipto, hermanos, él se estaba haciendo de mucho ganado, él estaba siendo prosperado. Y ¿sabe qué, hermano? Es que eso es lo que pasa con los hijos de Dios. Puede estar pasando todo lo malo, hermanos, alrededor de este mundo. Puede estar habiendo, hermanos, una hambruna. Puede estar pasando lo que pasa, hermanos, aflicciones, enfermedades, de todo. Pero Dios guarda a su pueblo. Dios bendice a su pueblo, hermano. Gloria a Dios. Dios prospera a su pueblo. A sus hijos Él no los abandona. A sus hijos, hermanos, Él está para proveerles, para bendecirles, cualquiera que sea la circunstancia que esté pasando en este mundo entero, hermano. Pero aquel que ama a Dios, aquel que le es fiel a Dios, Dios vela por él. Y usted y yo podemos decir amén a eso, hermano, que nosotros en medio de las adversidades, cuando este mundo ha estado pasando por cosas terribles, cuando gente ha estado sufriendo la pérdida, hermano, usted y yo, el Señor nos ha sacado hacia adelante. El Señor nos ha entregado la victoria. El Señor ha demostrado que Él está con nosotros. Él nos ha demostrado que usted y yo no estamos solos, hermanos, y hemos visto la mano poderosa de Dios. Y ahora podemos testificar y podemos exaltar el nombre de Dios, porque hemos visto que el Dios que usted y yo servimos no nos ha desamparado. Bendito sea el nombre del Señor. Nosotros podemos ver, hermano, gloria a Dios, que verdaderamente
fue direccionado por el Señor. Fue direccionado por nuestro Dios, por cómo vemos que este hombre fue prosperado, hermano, gloria a Dios. Esto no fue, hermanos, que los egipcios fueron buenos con él, no, era porque Dios estaba con él, hermano, era porque Dios lo estaba bendiciendo. Pero la palabra del Señor, hermano, nos enseña que después de esta hambre que hubo en los tiempos de Abraham, nosotros vemos que dice la palabra del Señor, que después que Abraham tuvo a su hijo Isaac, también vino una segunda hambre, hermanos. Dice la Biblia que después de la primera hambre que hubo sobre la tierra, vino esta segunda hambre, hermanos, en los tiempos de Isaac. Pero la palabra del Señor nos enseña, hermanos, que cuando esta hambre vino, lo que hizo Isaac fue a meterse, hermanos, a la tierra de los filisteos, a un lugar llamado Gerar, cuando estaba, hermanos, reinando el rey Abimelech, gloria sea el nombre del Señor, allá entre los filisteos. Pero, hermanos, cuando él llegó allá, vemos, hermanos, conforme a la palabra, que la intención de él no era quedarse ahí entre los filisteos, sino que la intención de él era llegar ahí y de ahí emprender viaje hacia Egipto. Yo me imagino, hermano, gloria a Dios, sabemos que cuando vino la primera hambre en tiempos de Abraham, hermano, Isaac todavía no había nacido, él todavía no existía, pero yo me imagino que su padre le dio testimonio de lo maravilloso que Dios había sido con él en algún momento. Él le tuvo que haber contado que hubo hambre en la tierra, hermano, gloria a Dios, y cómo Dios lo bendijo, cómo Dios no lo desamparó. Yo me imagino que Abraham le contó a Isaac, y me imagino que cuando esta hambre vino en tiempo de Isaac, él se ha de haber recordado lo que su padre le había testificado, lo que Dios había hecho por él. Y a lo mejor Isaac dijo en su mente: yo recuerdo que mi padre me contó que vino una hambre, y en esa hambre él se fue para Egipto y allá Jehová lo bendijo, gloria a Dios, yo para allá voy también. Pero ¿qué es lo que pasó cuando él estaba allá en Gerar? Dice la palabra que Dios le habló a Isaac, hermano, y le dijo, gloria sea el nombre del Señor, que él, hermanos, no descendiera a Egipto, sino que habitara en la tierra que él le iba a decir. Y dice la palabra que Jehová le dijo: habita en esta tierra donde tú estás, porque yo voy a estar contigo, yo te voy a bendecir, yo te voy a prosperar. Y dice la palabra que él escuchó la voz de Dios. Él, hermanos, tenía la intención de irse para Egipto, pero cuando Dios le habló, él obedeció la dirección de Dios. Él no se fue para donde él iba, gloria a Dios. Y dice que él se quedó allá en Gerar, donde él estaba, donde Dios le había hablado. Y dice la palabra, hermanos, que le pasó lo mismo que pasó con Abraham. Este hombre empezó a ser bendecido, empezó a ser prosperado, empezó a hacerse de ganado. Dice la palabra del Señor, hermano, gloria a Dios, que este hombre aquel año empezó a sembrar, hermanos, la tierra y empezó a cultivar al 100 por 1. O sea, lo que él sembró, hermano, fue bastante lo que la cosecha que él recibió de lo que él había sembrado. Se empezó a hacer de animales, y dice la palabra del Señor, hermano, que se enriqueció, fue engrandecido hasta hacerse muy poderoso. Tuvo muchas ovejas, tuvo muchas vacas y muchas labranzas. ¿Qué significa eso, hermano? Que Dios estaba con él, que en medio de aquella hambruna Dios lo estaba bendiciendo, que en medio de aquello que estaba pasando, hermano, que la gente estaba padeciendo de hambre, aquel hijo de Dios, Isaac, estaba siendo bendecido. ¿Sabe por qué? Porque él escuchó la voz de Dios. ¿Sabe por qué Abraham fue bendecido? Porque él se dejó direccionar por el Señor. Pero nosotros leemos en esta palabra, hermano, en esta hambre vemos una familia, hermanos, que cuando esta hambre vino, ellos se fueron para Moab. Pero ¿cómo pasó con esta familia? No pasó lo mismo que le pasó a Abraham, no pasó lo mismo que le pasó a Isaac. Por lo contrario, hermanos, nosotros podemos ver que aquel hombre murió, el esposo de Noemí, murieron sus 2 hijos. Cuando esta mujer decidió regresar a Belén, dice la palabra que ellos cuando salieron de Belén, salieron con sus manos llenas. Pero cuando esta mujer regresó a Belén, iba con sus manos vacías, no llevaba nada, hermano. ¿Sabe por qué? Porque ellos se dejaron llevar por lo que sus ojos estaban viendo. Se desesperaron, se angustiaron. Cuando vieron que había hambre, hermano, ellos dijeron: tenemos que hacer algo, y emprendieron camino a lo loco sin pedirle dirección a Dios. Por eso fracasaron, hermano. Yo le aseguro, bendito sea el nombre de Dios, que si esta familia se hubiera quedado en Belén, a esta familia no le hubiera pasado lo que aconteció. Si
esta familia se hubiera quedado allá o le hubiera pedido respuesta a Dios, le hubiera pedido dirección a Dios, no les hubiera acontecido todo lo que pasó. Y por eso nosotros debemos de aprender, hermanos, que no podemos ignorar al papá que usted y yo tenemos, a Jehová de los ejércitos, hermanos. Para todo tenemos que pedirle permiso a nuestro Dios, para todo tenemos que consultar a nuestro Dios, aleluya, porque sabemos, hermano, gloria a Dios, que un joven, un niño siempre le pregunta al padre, le pide permiso, gloria a Dios, y el padre sabe si le va a dar permiso por algo o no, si sabe que le conviene o no le conviene. Y nosotros también tenemos un padre, hermano, que tenemos que dejarnos dirigir por él, porque él nos ama, gloria a Dios, y él nos va direccionando en el camino correcto. Y aquel que camina conforme a la voluntad de Dios, ese no va a perecer, ese hermano va a permanecer bendecido en las manos de Jehová de los ejércitos. Gloria sea el nombre del Señor. Nosotros podemos ver en la palabra del Señor, hermanos, cuando leemos, hubo muchos tiempos de hambre. Por ejemplo, hermanos, en el tiempo de José, cuando él estaba allá en Egipto, hermanos, dice la palabra que hubieron 7 años de abundancia y 7 años de hambre. Vemos, hermanos, en el tiempo de los profetas, en el tiempo, hermanos, de los reyes también hubo hambre. En el tiempo de David, la palabra del Señor dice que hubo 3 años de hambre consecutivos cuando él estaba reinando. En el tiempo de Elías vemos que en Samaria, hermanos, hubo un tiempo de hambre que no llovía, la tierra, hermanos, no producía por 3 años y medio. En el tiempo de Eliseo también hubo hambruna, mi querido hermano, pero aún en tiempo de los apóstoles también hubo una gran hambre que leemos en el Nuevo Testamento, hermano, bendito Dios, donde dice la palabra que un profeta de Jerusalén, allá en Antioquía, hermano, dice que por medio del Espíritu Santo, él estaba profetizando y daba a entender que venía una gran hambre en la tierra, toda la tierra que era habitada, venía una gran hambre, y dice que esa hambre vino en los tiempos de Claudio. Pero dice la palabra del Señor, hermano, que cuando esa hambre vino, los discípulos del Señor, de lo que ellos tenían, ellos enviaron a Judea a los hermanos que estaban pasando necesidad, a los hermanos que estaban pasando hambre, de lo que ellos tenían, compartieron con el necesitado. Nosotros podemos ver es que Dios no desampara a su pueblo, hermano. Aquí podemos ver que había hambre en los tiempos de Claudio, pero dice la palabra que los discípulos del Señor tenían para compartir con aquel que estaba pasando hambre, gloria a Dios. Y yo creo, hermano, gloria a Dios, que en estos tiempos muchos están profetizando, hermano. Usted puede ver en diferentes lugares, en las redes sociales, puede escuchar predicaciones, puede escuchar profetas, y de todo se escucha, hermano, donde mucha gente está diciendo que este 2024 va a haber una gran hambruna, que va a haber de todo, hermano. Yo no digo que no sea de Dios. ¿Sabe por qué? Porque eso está escrito, gloria sea el nombre del Señor. Pero algo sí le puedo decir, que Dios no desampara a su pueblo, que puede venir lo que pueda venir, pero aquel que le es fiel a Dios, aquel que ama a Dios, Dios no nos va a desamparar, Él no nos va a dejar, hermano. Podemos ver a los discípulos, gloria a Dios, que aquella hambruna vino, pero ellos tenían aún para compartir con los demás. ¿Sabe por qué? Porque ellos amaban a Dios, porque verdaderamente ellos habían entendido, hermano, que tenían que serles fieles a Dios, y Dios no los desamparó. Y así nosotros, como iglesia del Señor, pueblo amado del Señor, nosotros podemos ver que puede hacer lo que venga a este mundo, pero si usted y yo amamos a Dios, le somos fieles a Dios, Dios va a proteger a su pueblo. Dios no va a permitir que su pueblo, gloria a Dios, esté desamparado, porque Él va a estar con nosotros, gloria a Dios. Él va a buscar la manera de proveernos. Nosotros podemos ver, hermanos, que allá en Egipto, como José llegó a aquel lugar a prepararlo todo. ¿Y sabe para quién él se fue a preparar? Para el pueblo de Dios, para que cuando llegara Jacob juntamente con su familia hubiera provisión y no murieran de hambre. Y sabemos, hermanos, que Dios no nos va a desamparar en ningún momento, pero hay que permanecer fieles y firmes a ese Dios todopoderoso, para que Él siempre nos esté protegiendo y nos esté proveyendo lo que cada uno de nosotros necesitamos mientras estemos en esta tierra. Gloria sea el nombre de Jesús de Nazaret. Sabemos, hermanos, que la palabra del Señor nos habla aún, hermanos, en Mateo
capítulo 24. Ahí, hermanos, la palabra dice que se levantará nación contra nación, reino contra reino. Y dice la palabra que habrán pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Sabemos que en muchos lugares están pasando hambre, hermanos. Allá en Venezuela hay mucha gente que está sufriendo de escasez. En África y en muchos países, hermanos, se está viendo la hambruna que está pasando. Gloria sea el nombre del Señor. Sabemos, hermano, gloria a Dios, que aún esto va a seguir pasando, pero usted y yo amamos a Dios, hermano, y creemos que Dios no nos va a desamparar, que Él va a estar con nosotros, hermano. Todas estas son señales que se están viendo, que la palabra habla que todo esto va a pasar antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, antes de la venida del Hijo del Hombre. Por eso usted y yo no tenemos que amedrentarnos, hermano, no tenemos que tener miedo, tenemos que estar gozosos. ¿Sabe por qué? Porque significa que la venida de nuestro Señor, aquel que tanto anhelamos que venga, está a las puertas, hermanos. Todas las señales ya están cumplidas y hay señales que faltan, pero están a punto de cumplirse, hermanos. Pero usted y yo, hermanos, estamos viendo hacia arriba, porque de arriba viene nuestra salvación, de arriba viene nuestro socorro, de nuestro Padre Celestial, de aquel que no nos abandona, de aquel que no nos desampara. Alabado sea el nombre del Señor. Poderoso sea el Cristo de la gloria. Nosotros, hermanos, si leemos, gloria sea el nombre del Señor, en el libro de Amós, en el capítulo 8, hermanos, en el versículo 11 y 12, nosotros podemos ver que la palabra del Señor dice, hermanos: he aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando la palabra de Jehová y no la hallarán. Gloria sea el nombre del Señor. Mire que esta palabra dice que van a venir tiempos de hambre, pero no hambre de pan, sino que hambre de la palabra del Señor. Esta palabra era, hermanos, para el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque sabemos que nuestro Dios, hermanos, cada vez que el pueblo se rebelaba contra Dios, Dios a veces, hermanos, traía hambre sobre su pueblo, para que en esa hambre este pueblo se volviera a Jehová. Pero Jehová aquí les está hablando algo que Él tiene planeado hacer contra ellos. Hermanos, que va a haber hambre de escuchar palabra de Dios. En otras palabras, hermanos, sabemos que cuando el pueblo de Israel, hermanos, necesitaba una palabra, una dirección de parte de Dios, ellos acudían a los profetas. A los profetas de Jehová ellos iban y consultaban a Dios por medio de ellos. Pero sabemos, hermanos, que en esta palabra Dios les está diciendo que va a venir hambre de la palabra de Él. En otras palabras les está diciendo: yo los voy a castigar de esta manera. Como ustedes les he traído hambre de pan y no han querido obedecer, cuando ustedes vayan y me quieran consultar a mí por algo, yo no voy a responder. No va a haber palabra. Gloria sea el nombre del Señor. Sabemos, hermanos, que en el tiempo, hermanos, que Samuel estaba joven, la palabra del Señor dice, hermanos, que la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días y no había visión con frecuencia. La palabra del Señor había escaseado, hermano, gloria a Dios, y no había visión con frecuencia. Este pueblo, hermano, yo me imagino que quería escuchar alguna profecía de parte de Dios. Quería, hermanos, alguna dirección de parte de Dios, pero Dios estaba en silencio. ¿Por qué? Porque este pueblo se había rebelado contra Él. Este pueblo no quería escuchar, hermanos. Cuando venía hambruna no querían volverse a Jehová. Pues yo me voy a quedar en silencio, dijo Jehová. Cuando me vengan a buscar a mí, que quieren una palabra de parte mía, cuando vengan al profeta, no la van a encontrar. Gloria sea el nombre del Señor. Pero también esto está profetizando, hermanos, a lo que está por venir a este mundo después que la iglesia se haya ido de esta tierra. Porque la palabra del Señor dice, hermanos, que andarán buscando, hermanos, palabra y no va a haber palabra del Señor. Pero mientras la iglesia esté en la tierra, va a haber gente que predica la palabra del Señor. Usted y yo, que el Señor nos ha llamado a hablar de las grandezas del Señor, vamos a seguir predicando hasta que Cristo venga. Pero después que la iglesia haya sido levantada, hermanos, la gente va a andar corriendo de un lugar
para otro, queriendo comer palabra de Dios, y no va a haber quien les hable la palabra del Señor, al menos que aquellas personas, hermanos, que estaban dentro de una iglesia aparentando ser cristianos, y si hayan quedado van a tener conocimiento de la palabra de Dios, pero después de haberse quedado, yo no creo que tengan el valor de predicar la palabra, porque van a hacer que ya va a ser demasiado tarde. La gente va a andar desesperada con esa hambre, hermanos, de que alguien les predique, pero lastimosamente la iglesia ya ha sido levantada a las bodas del Cordero. Pero para mientras, hermanos, tenemos que seguir predicando la palabra del Señor. La pregunta es, ¿por qué Dios traía hambre? ¿Por qué hubo tanta hambre, hermanos, donde la Biblia nos habla que hubieron grandes temporadas de hambre? El hambre que pasó en el tiempo de Abraham y de Isaac, hermanos, no sabemos por qué, la Biblia no lo especifica. Pero sí podemos saber que en el tiempo del rey David hubieron 3 años de hambre. Usted se puede preguntar, pero David era un siervo de Dios, un hombre que todo lo hizo conforme al corazón de Jehová, que guardó la palabra del Señor. Pero ¿por qué hubo hambre en el tiempo de David? Sabemos que no fue por motivo porque él le haya, hermano, hecho algo que no le agradó a Dios, sino que fue por causa de la casa del rey Saúl. Que él, hermano, gloria a Dios, mientras él reinaba, quiso matar a los gabaonitas, en lo cual sabemos que Josué y los príncipes habían jurado que no los iban a matar, que los iban a dejar con vida. Pero cuando Saúl empezó a reinar, hermano, rompió ese juramento, y ese juramento lo habían hecho delante de Dios. Y por eso, hermano, Jehová trajo aquella gran hambre. Cuando David fue y le preguntó a Dios, ¿por qué esta hambre? Jehová le dijo, es por causa de la casa de Saúl, que se levantaron contra los gabaonitas. Entonces fueron a los gabaonitas y le preguntaron, ¿qué quieren ustedes que hagamos para que la ira de Dios se aparte y que llueva sobre la tierra? Ellos le dijeron, queremos siete de la casa de Saúl para matarlos, para que aquello terminara. Dice que los mataron y llovió. Fue por causa, hermano, bendito Dios, de la casa del rey Saúl. Pero nosotros vemos que muchas veces, hermano, había hambre porque el pueblo se rebelaba contra Dios. Porque el pueblo se apartaba del Dios verdadero, hermano, y servía a otros dioses. Y por eso Jehová traía hambre sobre ellos. Hermanos, como vemos en el tiempo de Elías, que no llovió por 3 años y medio, porque el pueblo estaba adorando a dioses paganos, estaba adorando a Baal. Y por eso Jehová cerró los cielos, hermanos, y la tierra no dio su fruto. ¿Por qué? Porque este pueblo se había rebelado contra Dios. Hermano, hasta después, gloria sea el nombre del Señor, que a este pueblo le quedó claro quién era el Dios verdadero. Entonces llovió sobre la tierra, dice la palabra del Señor. Pero la pregunta es, hermano, ¿por qué había hambre en este tiempo? Que dice la palabra, hermanos, que cuando gobernaban los jueces hubo hambre sobre la tierra. Aquí la palabra no especifica por qué vino esta hambre, pero si nosotros, como leemos la palabra del Señor, hemos leído el libro de los jueces, hermanos, y hemos visto cómo este pueblo le daba la espalda a Jehová de los ejércitos, se iba en pos de dioses, levantaban un juez, servían a Dios en el tiempo de aquel juez. Cuando aquel juez moría, se iban en pos de los dioses nuevamente, y así estaban jugando con Dios. Posiblemente por eso había venido esta hambre, porque este pueblo, hermano, gloria a Dios, a lo mejor le había dado la espalda a Dios. Pero ahora yo quiero enfocarme en esta familia, hermano. Esta familia que cuando ve que hubo esta hambre, ellos no consultaron a Dios. Ellos, dice la palabra, hermano, gloria a Dios, dice, un varón de Belén, de Judá, fue a morar a los campos de Moab con su mujer y sus 2 hijos. Vemos, hermanos, que ellos actuaron arrebatadamente en esta temporada de hambre. Agarraron camino a lo loco, se afligieron, se abatieron y dijeron, nosotros no queremos morir de hambre en este lugar. Vamos a buscar la manera de cómo conservar nuestra vida. Pero ¿con qué se fueron a encontrar allá a Moab? Con la muerte. O sea que, en otras palabras, a lo que ellos le iban huyendo, con eso se fueron a encontrar por no haber consultado a Dios. Pero algo que me llama la atención, hermanos, en esta palabra, que dice, hermanos, que un varón de Belén de Judá fue a morar. ¿Y a quién menciona primero, hermano? Al varón.
O sea que está mencionando primeramente a la cabeza del hogar. Está mencionando primeramente, hermanos, dice aquí a un varón llamado Elimelech. Y después menciona a la ayuda idónea, que es la esposa. Y después menciona a los 2 hijos que ellos tenían. En otras palabras, usted se puede preguntar, ¿por qué este hombre murió primero, el esposo de Noemí? Yo me imagino, hermanos, usted sabe que en el tiempo de antes, hermanos, ahora ya no mucho, pero en el tiempo de antes la mujer estaba bien sujeta al marido. Se fue. En el tiempo de antes, cuando usted y yo leemos la palabra de Dios, nosotros nos damos cuenta, hermanos, que las esposas estaban sujetas a sus esposos. Que lo que el esposo decía, eso se hacía. Vemos, hermanos, que la Biblia nos habla que Sara, ¿cómo le llamaba a Abraham? Mi Señor. Le trataba con respeto porque era la cabeza del hogar. Ahora, ¿cómo tratamos nosotros al esposo? Tal vez no le digamos mi Señor, pero tiene una frase amorosa que en la cual usted le habla a su esposo. Yo no creo que le diga animal. Garrobo, dice el hermano. Yo no creo, hermano. Yo creo que hay una expresión hermosa. Pero en aquel tiempo, hermanos, podemos ver que la mujer, hermano, obedecía al hombre. Lo respetaba. Y vemos aquí, hermanos, que el que tomó la decisión fue la cabeza del hogar. Porque se menciona primeramente a un varón. Dice que el varón de allá de Belén, de Judá, llamado Abimelech, él tomó la decisión y después menciona a la ayuda idónea, a la esposa. ¿Qué le quedaba a la mujer? Obedecer al esposo. Yo me imagino que él vino, mira, esta hambre ha venido aquí a la tierra, hay que hacer algo y nos vamos. Preparar maletas, mamá le dijo, prepararle la maleta a los cipotes, porque nos vamos de aquí, porque de hambre no nos vamos a morir. Y como la mujer obedeciendo, hermano, sujeta al esposo, preparó sus maletas y se fue. ¿Quién fue el que murió primero? La cabeza del hogar. El que tomó la decisión. Porque no consultó a Dios. ¿Cómo están las cabezas de los hogares en esta tarde? La palabra del Señor dice, hermano, que Cristo es la cabeza del hombre, el hombre de la mujer y Dios de Cristo. Primeramente, el responsable en el hogar es el hombre, no la mujer. Pero como en este tiempo los hombres han dejado la posición que les pertenece, la mujer ha tomado la posición del hombre. Y quiere mandar en el hogar. Porque el hombre, hermanos, no tiene el carácter que tiene que tener en el hogar. Pero las cosas no son así. Usted sabe cómo dice la palabra. El hombre es la cabeza del hogar. Y la mujer se tiene que sujetar al marido. ¿Y por qué nosotros como mujeres nos vamos a sujetar al marido? Porque él nos ama. Porque todo lo que él decida va a ser conforme a la voluntad de Dios. Porque la cabeza del hombre es Jesucristo. Y todo lo que le haga el hombre, lo que decida, tiene que ir conforme a la cabeza de él, que es Cristo. Y la mujer se va a sujetar y va a hacer lo que el hombre diga, porque ella sabe que lo que el hombre decide va conforme a la voluntad de ¿quién? De Dios. Pero el problema es que el hombre no se afirma en estos tiempos, hermano. Que el hombre ha dejado su posición. Y por eso a veces el hombre toma decisiones erróneas. Que la mujer no puede obedecer. ¿Por qué? Porque lo que el hombre está decidiendo, está queriendo hacer, la mujer sabe que no va conforme a la voluntad de Dios. Mi alma alaba a Jesús.
Y nosotros como mujeres debemos de entender, hermanas, que si su esposo es un hombre temeroso de Dios, deje que él haga su trabajo. No le quite la posición a su esposo. Si usted sabe que es un hombre que está haciendo las cosas conforme a la voluntad de Dios, no quiera sobrepasar a la autoridad que Dios le ha dado al hombre en el hogar. Yo no sé usted, pero yo siento la presencia del Señor, hermano. Porque nosotros como mujeres, hermanos, tendemos a querer hacer lo que nosotros queramos. Pero Dios ha puesto un hombre de líder en cada hogar, y ese es el esposo. Y ahora el esposo entienda cuál es su posición y afírmese. El hombre no solamente, hermano, es cabeza del hogar para mandar y dar órdenes. Es cabeza también en lo espiritual. La cabeza del hogar tiene que estar conectada con el Dios de los cielos. Orando, buscando de Dios, ayunando, leyendo la palabra, para que cuando él vaya a tomar una decisión juntamente con la esposa, vaya conforme a la voluntad de Dios. Pero si usted no es líder en lo espiritual, usted va a hacer las cosas a lo loco y su familia va a fracasar. ¿Qué pasó con esta familia, hermano? El hombre tomó una mala decisión. El hombre dejó, hermano, se dejó llevar por lo que estaba viendo sin consultar a Dios. Y se llevó a su familia, hermano, a Moab, donde sabemos que no fue Dios que los llevó a ese lugar. Vemos que dice la Biblia que 10 años vivieron en aquel lugar. ¿Y qué es lo que pasó en 10 años? Los 3 se murieron. Se murió el hombre y los 2 hijos. Ahora usted me puede preguntar, hermana, ¿pero por qué se murieron los 2 hijos? Pregúnteme, hermano. ¿Por qué se murieron los 2 hijos? Vemos, hermanos, que aparte que se habían ido en contra de la voluntad de Dios, vemos que estos 2 varoncitos fueron a tomar mujeres de las cuales les estaba prohibido tomar. Fueron, hermanos, a Moab y tomaron mujeres de las cuales ellos no podían tocar. Porque Jehová le había dicho al pueblo, hermano, que cuando ellos entraran a la tierra prometida, no podían emparentar con las hijas de aquellos hombres de allá. Ni sus hijos, hermanos, podían tomar mujeres, ni ellos podían entregar sus hijas a los hombres de ahí. Los tenían que matar. Gloria sea el nombre del Señor. ¿Por qué Jehová les prohibió esto? Porque ellos adoraban a otros dioses. Y si ellos se mezclaban con esas otras naciones, iban a hacer que ellos adoraran a los dioses que ellos servían, a los dioses muertos. Por eso Jehová les había prohibido. Y nosotros vemos que estos 2 varones fueron a tomar mujeres de las cuales les era prohibido tomar. ¿Y qué pasó? Murieron, hermanos. Jehová dijo que si ellos se emparentaban, hermanos, la ira de Dios se iba a levantar contra ellos. Y mira, hermanos, los 2 varones también murieron, quedando aquella señora, hermanos, Noemí, ella solita, dice la Biblia, que quedó ella sola, sin el esposo y sin los hijos. ¿Sabe por qué? Porque Dios tuvo misericordia de ella, hermano, gloria a Dios, sabiendo que ella iba obedeciendo al esposo. Dios en su misericordia la dejó con vida, mi querido hermano. Se quedó solamente, hermanos, con las nueras, con Orfa y con Ruth. Dice la palabra del Señor. Y dice la palabra, hermanos, que cuando Noemí escuchó que Jehová había visitado a su pueblo, que Jehová había provisto y había dado pan de allá a Belén, donde ella era, ella tomó la decisión de regresar. Y dice la palabra del Señor, hermanos, que allá iban las 2 nueras con ella, Orfa y Ruth. Pero cuando ella iba a mitad de camino, ella como que reaccionó y recapacitó y dijo: ¿yo para qué me llevo a estas muchachas? Mejor que se regresen para su tierra, para sus dioses, que se regresen a sus padres, porque yo ya no tengo varones para que las puedan tomar como esposas. Y ella dice la palabra que les dijo: regresen a su familia. Ellas se empezaron a llorar. Y dice la palabra que después una tomó la decisión de regresar, pero Ruth tomó la decisión de irse con ella.
Y dice la palabra, hermano, que Noemí le decía a Ruth: regrésate a tus dioses, regrésate a tu casa, regrésate a tu pueblo, regrésate a tu costumbre. Pero dice que esta mujer estaba determinada a irse con la suegra, hermano. Y esta mujer dice que le dijo, mire lo que le dijo, gloria a Dios: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres iré yo, y donde quiera que vivieres viviré yo. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Donde tú murieres moriré yo, y ahí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Qué determinación la de esta muchacha, hermano, de dejar sus costumbres, de dejar su familia, de dejar sus dioses, por irse a meter a un lugar que ella no conocía. Pero lo más precioso, que ella está renunciando a los dioses muertos por irse a refugiar al Dios de los cielos, al Dios verdadero, al Dios poderoso, al Dios maravilloso. Gloria a Dios, aleluya. Y nosotros, hermanos, nos identificamos muchas veces con esta mujer. ¿Sabe por qué? Porque muchos de los que estábamos acá, hermanos, adorábamos dioses muertos hechos de mano. Yo era un hermano, yo adoraba a la Virgen María. Yo cuando iba a la iglesia y pasaba enfrente del niño de Atocha, hermano, yo le aseguro. Y yo decía, yo no sé por qué esos evangélicos, esos protestantes, ¿cómo le hacen para orar sin tener el muñequito enfrente? Yo no le hallo gracia, decía yo. Hermano, pero mire qué lindo como Dios me libertó. Dejé los dioses muertos por venir a refugiarme en el Dios verdadero. Dejé los dioses que no tenían poder por ahora venir a los pies de aquel que es el Dios verdadero, aquel que es el Dios poderoso, aquel que hizo el cielo y la tierra, aquel que ha tenido misericordia de cada uno de nosotros. Es maravilloso lo que Dios hace, hermano. Y fíjese que eso solo Dios lo puede hacer, hermano. Porque yo me recuerdo cuando íbamos a Guatemala, hermano. Cuando íbamos a Esquipulas, ahí venden muchos santos. Hacíamos una gran fila, hermanos, para ir a ver el Cristo Negro. Y por lo menos tocarlo. Llorábamos, hermanos, tocando el Cristo Negro. Era una gran fila, hermanos, que todo el día nos perdíamos ahí para ver pasar por el frente del Cristo Negro. Y era una reverencia tan grande, hermano, que cuando uno daba la vuelta no podía darle la espalda, tenía que ir que caminando de espalda para no darle la espalda al santo. Y uno con aquella gran reverencia iba, hermano, para no darle la espalda al Cristo Negro. Pero no, hermano, ahora adoramos al Dios viviente, aquel que verdadera se merece la adoración, aquel Dios todopoderoso. Ahora ya no adoramos al Cristo Negro hecho de mano, hecho de palo, porque le llegó la polilla y se pudrió. Pero el Dios verdadero permanece para siempre. El Dios que nos ha salvado, el Dios que ve, el Dios que habla, el Dios que nos abraza, el Dios que nos consuela, el que nos ha salvado. Él sea la gloria. Terrible, hermanos, en la idolatría que estábamos. Estábamos como esta mujer Ruth, hermanos, que tenía otros dioses que adoraba. Pero ella le dijo a Noemí: no, un momento. Yo no me voy para atrás. Yo no regreso a los dioses muertos. Tu Dios será mi Dios. A Él yo lo voy a adorar. Tu Dios será mi Dios. Y ese es el Dios que usted y yo le damos la gloria en este lugar. Qué lindo es nuestro Dios, hermano, que nos ha quitado esa venda de los ojos y hemos conocido al Dios verdadero. Pero mire, hermano, vamos a continuar. Dice la palabra del Señor, hermano, que aquella moabita se fue con esta mujer, con Noemí. Pero dice la palabra, hermanos, mire lo que pasó cuando ellas llegaron allá a Belén. Dice, anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén. Y aconteció que habiendo entrado en el capítulo 1, versículo 19, hermano. Aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas y decían: ¿no es esta Noemí? Oiga bien, hermano, cuando estas dos mujeres llegaron a Belén,
Dice que la gente decía, pero que no es esta Noemí. No es esta Noemí la que viene ahí. Y dice que las personas, hermanos, tenían como lástima por ella, por la condición en la que ella había regresado. Había regresado sin los hijos, había regresado sin el esposo. Hermano, pero algo muy importante que debemos de tomar en cuenta en esto, que si esta gente conocían a Noemí, era porque a lo mejor eran los vecinos. La conocían, hermanos. ¿Qué quiere decir? Que el hambre vino a la tierra, pero aquellas personas que estaban ahí no murieron del hambre. Si ellas reconocieron y dijeron, pero esta es Noemí, esta es la que se fue huyendo del hambre, ahora regresa. La conocían, hermano. O sea que el hambre llegó, pero la gente seguía viva en ese lugar. O sea que, en otras palabras, si esta familia se hubiera quedado, no hubieran muerto. Si los vecinos estaban con vida y estaban diciendo, pero no es Noemí la que viene allá, mírenla, viene con una moabita. Y el marido, ¿qué habrá pasado con el esposo? Y los hijos, no se los veo. Y cuando se dieron cuenta que era que habían muerto, pero si huyendo de la muerte iban. ¿Y qué pasó? Allá murieron y nosotros aquí con vida y nos quedamos. Yo creo, hermano, conforme leemos, que si ellos se hubieran quedado ahí, no hubieran muerto aquellos varones. Y dice la palabra del Señor, hermanos, que cuando decían, no es esta Noemí, dice que ella les respondía, no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara. Porque ella no quería, hermanos, que le llamaran Noemí, porque Noemí significaba placentera. Y ella quería que le llamaran Mara. Mara significa, hermano, amarga. Y les dijo, no me llamen Noemí, sino llámenme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena de este lugar, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Mire lo que ella está testificando aquí. Ella misma dice, hermano, yo me fui llena de este lugar, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. O sea, hermano, ella cuando salió de Belén, iba con sus manos llenas, iba con su esposo, iba con sus hijos, pero ahora ella dice que está regresando con las manos vacías, está regresando sin su esposo, está regresando sin sus hijos. O sea que todo lo contrario a lo que pasó con Abraham cuando en el hambre él se fue para Egipto, todo lo contrario a lo que pasó con Isaac cuando él se fue a tierra de los filisteos, cuando ellos regresaron, hermano, gloria a Dios, y siguieron, hermano, gloria a Dios, a donde Dios los iba guiando. Esta gente iba con riqueza, esta gente iba, hermanos, con criados, iba, hermanos, con criadas, iba con cuanto ganado, con oro, con plata, porque Dios los había dirigido. Ellos se habían dejado dirigir por Dios, pero como esta familia no consultaron a Dios, mire la desgracia que pasó en esta familia. Y ese es el ejemplo que yo quiero que usted se lleve en el corazón en esta tarde, hermano, de lo trágico que es ignorar a nuestro Dios, de lo trágico que es no tomar en cuenta a nuestro Dios en las decisiones que vamos a tomar como familia. Yo sé, hermanos, que cuando usted y yo nos venimos para este país, bueno, al menos yo no era cristiana. Yo me vine a lo loco, hermanos, pero creo que fue la voluntad de Dios, porque si no, yo no fuera cristiana. Mi familia es católica al 100%. Y yo le aseguro que yo no fuera cristiana, si yo estuviera allá en El Salvador, no fuera cristiana. Y yo creo que fue la voluntad de Dios. Pero de ahora en adelante, hermano, bendito Dios, lo que sea que usted quiera hacer, si quiere mudarse para otro estado, consulte a Dios, hermano. Lo que quiera que usted quiera hacer, pida permiso a Dios, dígale, es tu voluntad lo que pasa, Señor. Usted que se quiere regresar para El Salvador a vivir allá, pregúntele a Dios, porque no se sabe si allá usted ya no se va a congregar. Ya no va a seguir en los caminos del Señor, hermano. Consulte a Dios. Dios conoce. No tome decisiones a lo loco.
No vaya a ser que usted allá vaya a fracasar. Aquí usted está en victoria. Y mientras Dios nos tenga en este lugar, aquí vamos a estar. Y si en un momento el Señor nos dice, es tiempo que regreses a tu país, pues nos vamos, hermano. Porque si Dios va con nosotros, allá, hermano, nos va a prosperar, allá nos va a bendecir. Pero aquí vale lo que Dios quiere. Aquí no es la decisión que usted quiera tomar. ¿Qué Dios dice? ¿Qué Dios dice de cada uno de nosotros? Porque si no, hermano, nos puede pasar como a esta familia. Terminaron, hermano, en desgracia. Por pura misericordia de Dios, Noemí no se murió. Y vemos, hermano, que aún Dios tuvo misericordia de esta mujer. Que dice la palabra, hermano, que después sabemos que vos, como usted ha leído, tomó a Ruth como mujer. Y tuvieron un hijo varón, el cual le pusieron Obed. Y vemos, hermano, que dice que aquí Noemí se gozó, hermano. Dios tuvo misericordia de ella. Porque sabemos que este hijo que Ruth tuvo con vos, hermano, fue para levantarle descendencia a aquel que había muerto, a Malón. Ese hijo era como que lo había tenido con el difunto. Y vos lo sabías. Porque eso estaba, hermano, gloria a Dios, usted conoce eso. Que si alguien, hermanos, muere y no deja descendencia, el pariente siguiente le levantaba descendencia, hermano. Pero eso es, sabemos que para el pueblo de Israel. Gloria sea el nombre del Señor. Y vemos que aquí, hermano, vos levantó el nombre, hermano, gloria a Dios, del muerto, del difunto, lo restauró. Teniendo este niño con Ruth, era como que era el hijo, ella había tenido el hijo con el que había muerto. Entonces este era nieto de Noemí, hermano. Y esta mujer, gloria a Dios, dice que ella se gozaba teniendo aquel niño, hermano. Aquel niño, ella se consoló. La misericordia de Dios fue grande para con ella, hermano. Pero ¿qué pasó con el esposo? ¿Qué pasó con los hijos, hermano? Por no haber consultado a Dios. Mira, hermanos, terminaron muertos. A lo que ellos le iban huyendo, allá se fueron a encontrar en Moab, gloria a Dios. Si usted se quiere ir de este país huyendo de algo, pues allá se va a encontrar con lo que usted le va huyendo. Mejor consultemos a Dios, hermano, y tomemos en cuenta a Dios en todas las decisiones, por muy insignificantes que usted vea que sean, hermano. Usted tiene que consultar a Dios, porque para aquel que consulta a Dios y hace lo que Dios manda, hermano, ese está en victoria. Estos jovencitos, cuando se vayan a casar, hermano, no pueden agarrar ninguna moabita. Ellos tienen que orar y pedirle a Dios quién es la esposa que les tiene preparada. Las jovencitas tienen que orar y decirle a Dios, ¿dónde está mi esposo? No pueden ir en la desesperación a agarrar la que se les ponga por enfrente. Ya veo que tengo 25 años y no me he casado. La que venga se agarro, porque si no me voy a quedar para vestir santo, dice el dicho que se decía allá, hermano. Y quieren hacer las cosas arrebatadamente. No. Yo sé, hermanos, que cuando un matrimonio viene del mundo, hermanos, acepta a Cristo, con esa pareja Dios trabaja. Pero aquellos que están solteros dentro de la obra de Dios, Dios tiene una específica para ellos. Y para ellas tiene uno específico. Y para saber cuál es el que Dios les tiene preparado, es con oración. Es consultando a Dios. Porque el varón puede decir, esta es la mía, con esta yo me voy a casar, y hasta si hace que ya se ve, hermanos, hasta la luna de miel. Pero si Dios le dice que esa no es, no es. Aunque usted ya tenga todo, que con esta, y hasta se imaginó hasta cuántos niños va a tener. Si esa no es, no es. Para todo hay que consultar a nuestro Dios. Estos jóvenes tienen que meterse en ayuno y en oración, para que Dios les revele cuál es. Muchos dicen, allá en el mundo me voy a ir a traer una y que Dios me la convierta. Es que Dios no trabaja de esa manera. Si usted ya está en el Evangelio del Señor, Dios le tiene una preparada. Y si, hermanos, todavía a lo mejor está allá en el mundo, pues Dios se la va a traer. No es que usted la va a ir a traer, Él la va a traer y la va a transformar, la va a convertir y le va a decir, esta es, ya te la cambié. No es que usted la va a ir a agarrar de la calle, vamos, te invito a la iglesia para que Dios te transforme, y pensando en que no, es Dios el que hace la obra.
Porque si no, hay fracaso en la vida. Después va a quererse divorciar y ya no se va a poder. Porque media vez haya firmado y haya dicho acepto hasta que la muerte nos separe. Aunque vaya y se divorcie, delante de los ojos de Dios usted sigue casado. Y aunque diga la quiero regresar, esta no era, ahora se va a aguantar porque usted la eligió. Porque aquí divorcio no existe, hermano. En el mundo sí, pero aquí no. Se le engordó, esa es la suya. Se le engordó el esposo hasta que la muerte lo separe. No se puede, no hay vuelta atrás. Por eso es importante consultar al Dios de los cielos. Porque, hermanos, no podemos decir que todo es oro, hermanos, y todo es felicidad en el matrimonio. Pero cuando tenemos a Cristo, Él nos da la salida, hermanos, y somos como los niños. Que a lo mejor hubo un desacuerdo, pero al momento están como que nada pasó. Besito y besito. Pero aquel mundano, hermanos, pasan hasta un mes sin hablarse. Pero aquí en el Evangelio hay un desacuerdo, ¿verdad? No le gustó algo. Hablan, hermanos, no les gusta y al momento como que nada pasó, hermano. Qué lindo ser cristiano, hermano. Maravilloso es nuestro Dios. Por eso el mensaje es, hermanos, consultar a Dios en todo para no fracasar en nuestra vida. Espero que esta palabra le haya sido de mucha bendición, hermanos. Hasta aquí me ha ayudado el Señor y vamos a dejar a mi esposo, hermanos, que él siga